Bueno, estoy compartiendo pantalla. En principio deberéis ver una presentación. Sí. Vale. Bueno, deciros que en cualquier momento me podéis parar, me podéis preguntar. Tengo compañeros que están mirando el chat, entonces si yo no veo el chat, alguien me informará de que ponéis algo en el chat. Y si queréis abrir el micrófono y la cámara y compartir cualquier reflexión con nosotros, pues encantados. ¿Vale? Bueno, me presento, mi nombre es Alberto Varela, soy profesor en la Universidad de La Coruña, en la Escuela de Caminos, actualmente el director de Ingeniería Civil y responsable dentro de la Universidad de Coruña del proyecto Green Gap. Como sabéis, muchos de vosotros, pues el proyecto Green Gap es un proyecto financiado con fondos europeos, FEDER, dentro del programa POCTEC para para España y Portugal. En este caso es un proyecto enfocado a Galicia y norte de Portugal, donde participan pues casi una decena, bueno, más de una decena de socios de los dos países y que intenta impulsar la infraestructura verde dentro de las entidades locales. En la sesión de hoy, que va a ser un curso de formación largo, vamos a estar toda la mañana, lo que pretendemos bueno, comentar diferentes metodologías para hacer una evaluación y un seguimiento de la forma de implementación de las estrategias de infraestructura verde y de renaturalización urbana, especialmente en municipios y entidades locales. La sesión, si me deja, vale, la sesión contará con dos partes o incluso tres partes. Ahora me explico. Una primera parte que será más teórica, donde hablaremos de diferentes circunstancias que nos invitan a trabajar en el concepto de infraestructura verde y utilizar estrategias de renaturalización dentro de los municipios y entidades locales y entidades territoriales de nuestro entorno para impulsar una implementación de infraestructura verde dentro de este ámbito, ¿no? Especialmente enfocado a Galicia y norte de Portugal. Una vez que veamos ese contexto que nos impulsa a realizar este tipo de estrategias, pues veremos diferentes iniciativas o sistemas de evaluación y seguimiento para evaluar el cumplimiento de objetivos de esas estrategias. Haremos una pequeña pausa y después de la pausa iremos directamente a una herramienta de trabajo. Una herramienta web transfronteriza que se ha creado dentro del marco del proyecto Green Gap para ayudar a las entidades locales a gestionar sus infraestructuras verdes o sus estrategias de infraestructura verde, mejor dicho, ¿no? Veremos los diferentes apartados que tiene este visor cartográfico, que ya veréis que son fundamentalmente tres, que permiten trabajar en distintas funcionalidades, y nos pararemos un poquito con más calma en el sistema de indicadores que se ha creado dentro del proyecto de Green Gap y que está implementado dentro de este visor. Sobre las 12:30, 1:45, dejaremos tiempo para que vosotros trabajéis en este visor, lo probéis, hagáis diferentes aportaciones dentro del visor o diferentes pruebas añadiendo datos, ya os diré cómo. Y una vez que dejemos un periodo de tiempo prudencial para que vosotros trabajéis con el visor, pues haremos una puesta en común y unas conclusiones finales. Bueno, mi intención cuando explique el visor es que veáis lo que yo estoy haciendo y en la parte final pues ya tendréis tiempo para cacharrear vosotros, trabajar vosotros y hacer vosotros las pruebas que queráis. Pero yo creo que lo más interesante al principio es ver lo que hago, ver cómo son las funcionalidades y después ya tendréis tiempo en la parte final de la sesión de hoy y a partir de hoy espero que lo uséis mucho en el futuro, tendréis tiempo para utilizarlo. Si no hay ninguna cuestión, ninguna pregunta, pues empezamos con la parte ya un poquito teórica. La parte teórica es conocer el contexto actual que nos impulsa a trabajar en una renaturalización de nuestras zonas urbanas, de nuestras ciudades, de nuestras villas, ¿no? Esto se enmarca, como dije al principio, dentro de un proyecto
que tiene una denominación larga, pero creo que recoge claramente lo que queremos hacer, que es impulsar la infraestructura verde local, para la restauración de la biodiversidad, la renaturalización y el diseño del paisaje resiliente ante el cambio climático en las zonas urbanas y rurales de Galicia y del norte de Portugal. Este proyecto, GreenGap, está liderado por el Instituto de Estudios del Territorio, es el beneficiario principal, el socio principal, y después aparecen diferentes socios, o participamos también diferentes socios desde las universidades, como puede ser la Universidad do Miño o la Universidad de Coruña, instituciones de carácter local, como el municipio de Guimaraes o el Concello de Pontevedra o el municipio de Paredes de Coura, o incluso de un ámbito territorial mayor, como es el caso de la Diputación de Ourense, ¿no? También tenemos laboratorios de paisaje en Guimaraes, tenemos la Fundación CER y tenemos asociaciones portuguesas de defensa de la naturaleza, como el APA o el ICNF. Dentro de los equipos de la universidad, de las universidades, Universidad do Miño y Universidad de Coruña, intentamos crear pues una diversidad de disciplinas que ayudasen al enfoque tan ambicioso que tiene este proyecto. Entonces, dentro de la Universidad de Coruña, pues tenemos profesionales del entorno del urbanismo y de la ordenación del territorio, pero también de la biología, de la sociología, del ámbito de ingeniería, del ámbito del derecho y el ámbito de la cartografía. Y en la Universidad de Miño se replicó también ese enfoque de arquitectura, ingeniería, biología, derecho. Además de los profesores investigadores de plantilla de estas universidades, pues durante el desarrollo de las diferentes acciones, pues hemos contratado a técnicos de apoyo que nos han ayudado internamente dentro del equipo y también con colaboradores externos para potenciar algunas de las líneas de trabajo. No me voy a extender en muchas de las acciones que se están desarrollando dentro del proyecto GreenGap, que son muy amplias, pero me pararé en la acción 1, que es la acción de desarrollo y planificación local de la infraestructura verde dentro de nuestra región, porque tiene ciertos elementos que son clave para que después veáis cómo son estos sistemas de indicadores y de evaluación y seguimiento. Por un lado, tenemos diferentes guías, ¿no? Una guía principal, de la que hablaré dentro de un momento, es la guía de implementación de estrategias locales de infraestructura verde y adaptación al cambio climático dentro de la eurorregión. Eso es una guía muy completa, muy detallada, que recoge todos los pasos que debería seguir o que desde el equipo del GreenGap pensamos que se deberían seguir cada entidad local para poder poner en marcha una estrategia local de infraestructura verde e impulsarla con la mayor eficiencia posible. Esta guía, que es como la guía marco que recogerá todos los trabajos, va acompañada de otras guías no menos importantes para trabajar, por ejemplo, en la integración de esas estrategias dentro de la legislación y planificación que exista tanto en Galicia como en el norte de Portugal, o metodologías de cuantificación de servicios ecosistémicos que hemos visto, o una guía para ayudar e impulsar a que las administraciones locales trabajen en acuerdos de custodia y participación dentro de la administración local, o diferentes herramientas para aportar soluciones basadas en la naturaleza que puedan ser de interés dentro de los municipios de nuestra eurorregión. Y además, pues como comentamos al principio, una herramienta web transfronteriza pensada para los municipios de Galicia y norte de Portugal, que ayude en el seguimiento y evaluación de las estrategias locales de este tipo de temática. Y esto es lo que vamos a ver sobre todo después del café, después de la pausa. Dentro del proyecto GreenGap y este curso se integra en este ámbito, pues tenemos un apartado específico para temas formativos que se llama GreenGap Academy. Tenéis ahí la dirección de correo y si ponéis GreenGap o green-gap.eu, pues tenéis la página web del proyecto con toda la información disponible de las diferentes acciones, entre ellas todas las que tienen que ver con
elementos de formación. Esta semana tenemos este curso formativo y mañana unas charlas que se impartirán también en la Universidad de Coruña sobre renaturalización urbana. Bueno, ¿por qué este proyecto y por qué estamos hablando de infraestructura verde? Pues fundamentalmente porque ya hay unas líneas de trabajo que nos han impulsado desde diferentes organismos públicos, la Unión Europea, a nivel estatal, el Ministerio, y a nivel gallego, la Consellería de Medio Ambiente. Tenemos desde el año aproximadamente 2011 ya aprobada una estrategia de la Unión Europea sobre la diversidad que recoge de forma clara el concepto de infraestructura verde para mejorar el capital natural, para mejorar nuestros recursos naturales dentro de Europa. Nos define en ese documento, nos define que la infraestructura verde se puede asociar o se puede vincular a una red de zonas naturales o seminaturales, más otros elementos con interés ambiental, que se planifique de forma estratégica. Y ahí es una de las claves. Primero, una infraestructura verde no es un elemento o unos elementos aislados, sino que forma parte de una red de elementos conectados y que se conectan de forma planificada estratégicamente. ¿Para qué? Pues para poder desarrollar o impulsar o prestar una serie de beneficios que los ecosistemas nos aportan al ser humano. Estos beneficios ecosistémicos o estos servicios ecosistémicos son la clave para entender el buen funcionamiento de una infraestructura verde. Y además, el enfoque de esta infraestructura verde no solo debe estar dedicado a ámbitos naturales o ámbitos rurales, sino también debe integrarse en entornos urbanos y periurbanos. La estrategia nacional en España, aprobada en el 2021, recoge esta línea y nos marca una serie de metas, objetivos y metodologías para impulsar la infraestructura verde dentro de nuestro país, trabajando además en el aspecto de la conectividad y restauración de ámbitos ecológicos de interés. Y en este año 2025, la Xunta de Galicia aprobó y publicó la Estrategia Gallega de Infraestructura Verde y Conectividad y Restauración Ecológica, que en parte recoge las metas y los objetivos que está marcando la Estrategia Nacional, pero lo enfoca en el ámbito autonómico de Galicia. Este enfoque de infraestructura verde viene apoyado por otras iniciativas de carácter internacional que nos impulsan a trabajar de una forma más sostenible en nuestras actividades como ser humano en el planeta. Entonces aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa la ONU, aprobados en 2015, llevamos ya 10 años hablando de ellos, los famosos ODS, con una Agenda 2030 clara para fomentar una relación más amigable entre el capital natural, entre los recursos naturales y el bienestar del ser humano, trabajando en diferentes enfoques y diferentes dimensiones, como son la social, la económica o la medioambiental, y vinculados directamente a la infraestructura verde, tenemos objetivos de desarrollo sostenible claros, como todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria o la agricultura sostenible, todo lo que tiene que ver con el agua y el saneamiento, el uso de los recursos hídricos, todo lo que tiene que ver con industria, innovación e infraestructura y su relación con el medio natural, intentando evitar en la medida de lo posible los impactos que estas acciones del ser humano tienen sobre la naturaleza. Un apartado específico, el ODS 11, que nos habla de las zonas urbanas, las ciudades y la participación en comunidades sostenibles, y después unas líneas de acción, el ODS 13, 14 y 15, que van directamente a acciones vinculadas en la mejora de nuestra naturaleza, las acciones por el clima para reducir los impactos que puede tener el cambio climático y todo lo que tiene que ver con la ecología y vida en el ámbito marino y también en los ecosistemas terrestres. Estos objetivos de desarrollo sostenible se basan en otra serie de eventos internacionales o reuniones
anuales que se están celebrando desde hace años para testar el estado de nuestro planeta. Y aquí tenemos las famosas cumbres de la Tierra, en especial una singular es la del Río de Janeiro del año 92, que incidió de forma clara en los riesgos que tiene para el ser humano y para nuestro planeta el cambio climático. De hecho, si hacemos un análisis de diferentes parámetros o bien de acciones del ser humano sobre la naturaleza, pues el crecimiento de la población o el desarrollo de zonas urbanas dentro de nuestro planeta o el uso de energías primarias o el uso de fertilizantes o el consumo de agua, todo lo que queramos medir de acciones directas del ser humano o parámetros físicos y químicos y biológicos que suceden en nuestro planeta, como el análisis del CO2 o de nitratos o de metano que existe en nuestro territorio, lo que vemos es que los valores tienen una tasa de crecimiento casi exponencial o exponencial en algún caso desde los años 50 hasta nuestros días. Todos esos elementos han tenido una evolución más o menos lineal y moderada hasta mitad del siglo XX, pero desde la mitad del siglo XX en adelante las tasas de estos parámetros se han disparado de forma notable, fundamentalmente por un consumo desaforado por parte del ser humano sobre recursos naturales y emisiones de elementos contaminantes a nuestro planeta. De hecho, en una conferencia que dio el profesor Emilio Fernández hace unos años en la Universidad de La Coruña, nos planteaba esta situación. Vivimos en un entorno que se ha olvidado que está en un medio natural. Tenemos ciudades donde es difícil reconocer espacios naturales y ecosistemas y biodiversidad en nuestro entorno, y tenemos un crecimiento poblacional que genera un aumento muy notable de las necesidades de recursos naturales para poder sobrevivir. Estamos cerca de los 9.000 millones de personas en el mundo y es una cifra que con el sistema de consumo actual pues genera un problema claro para los recursos naturales de nuestro planeta. Y él nos trasladaba esta frase que os comparto, que tal y como se está comportando hoy en día el ser humano, las métricas son muy similares a las que tiene una plaga cuando ataca a un determinado campo productivo, ¿no? Todos sabemos cómo terminan las plagas y lo que debemos intentar es que el ser humano no termine como una plaga y no se comporte como una plaga sobre nuestro planeta. Pero lo cierto es que desde mitad del siglo XX hasta nuestros días, la relación del ser humano con el ámbito natural, sobre todo en las ciudades, cambió de forma radical. No se entendía el medio natural como un recurso fundamental para la vida, sino que se entendía como un elemento molesto para poder desarrollar o poder tener un desarrollo económico y social más potente. Os pongo un ejemplo, esto es una anécdota, dentro de los muchos ejemplos que podemos encontrar en muchas ciudades de nuestro entorno y del planeta, pero es el caso de Coruña y del río Monelos. Es un río que hoy en día está desaparecido dentro de la ciudad, pero un río que hasta mediados de los años 50, 60, pues tenía un curso fluvial por gran parte de sus calles. Tenemos un extracto de una nota que salió en un periódico en el año 54 y decía: lo que habrá serán muchas felicitaciones para quienes lleven a cabo la obra de canalizarlo y taparlo bien tapado, con mucho hormigón,
o con mucho lo que sea. La cuestión es que nos saquen el condenado y sucio riachuelo de delante. Ese era el concepto que muchos entonces tenían sobre los elementos naturales dentro de una ciudad. Era un estorbo para el desarrollo. Y los ríos, pues había que taparlos para poder construir sobre ellos nuevas edificaciones, nuevas carreteras y hacer un entorno, en principio, más agradable para la vida. Esto lo podemos trasladar a muchos ejemplos, ¿no? En la desecación de la laguna de Antela, para hacer un aprovechamiento agropecuario de ese territorio, donde hoy estamos viendo pues, muchos problemas por el uso de nitratos o de fertilizantes no adecuados en esos lugares. Y también, de un modo mucho más anecdótico que los anteriores, podemos encontrar esa falta de respeto por la naturaleza en muchos de los alcorques que no existen, que tenemos en los árboles urbanos. No dejamos espacio al arbolado para que pueda crecer de forma correcta y, evidentemente, pues rompen aceras, rompen bordillos y rompen los pavimentos con los que intentamos atar o encasillar a una naturaleza que no puede encasillarse. Lo que creo que tenemos que ser conscientes es que somos seres vivos dentro de un planeta donde hay otros seres vivos. Hay millones de especies diferentes en el planeta y todos tenemos que compartir el mismo espacio en el mismo momento. Además, tenemos que entender que nuestro comportamiento sobre el planeta genera cambios radicales en el clima. Aumentos de temperatura, incremento de propagación de enfermedades, estrés por calor, problemas en la seguridad alimentaria, aumento de los incendios forestales cada vez más virulentos, periodos de sequía o eventos de lluvias extremas, inundaciones serias en determinados lugares, problemas en la costa, en los ríos y desaparición de hábitats y de especies, que es uno de los temas más preocupantes. El año pasado, casi hace ahora un año, vivíamos la tragedia de la Dana en Valencia, con más de 200 fallecidos, un hecho dramático por una no adecuada gestión de los periodos de lluvia torrencial, o este verano, sobre todo en la zona de Ourense, pues hemos vivido también los intensos incendios que han asolado pues, prácticamente el 20% de la provincia de Ourense, con unas pérdidas materiales y ecológicas pues realmente dramáticas. Frente a esto, tenemos que plantear nuevas soluciones para nuestras zonas habitadas que mantengan el respeto por la naturaleza y el respeto por los fenómenos ecológicos que se producen en ella. Y aquí tenemos diferentes ejemplos sobre los que podemos avanzar o que nos pueden ayudar a entender cómo podemos hacer las cosas de forma diferente y de forma más armoniosa con el medio natural. Os traigo este primero, que seguramente muchos conocéis, que es las ciudades esponja de China. Las ciudades esponja de China no nacen de la nada, sino que nacen por un modelo diseñado, planificado y pensado de forma estratégica por técnicos, el impulsor es el arquitecto Kong Jianyu, que intentan utilizar el agua de forma inteligente y de forma sostenible dentro de las propias ciudades. No dejar que el agua pase sin más o canalizarla de forma artificial, sino aprovechar la potencialidad que tiene el medio natural para acumular el agua, para recogerla y para poder tener un almacenamiento de agua en ámbitos o en episodios de sequía y también tener espacio para que ese agua pueda ocupar lugares sin generar unos daños
catastróficos, ni materiales, ni humanos, en los momentos de inundaciones. Trabajar con zonas verdes a lo largo de la ciudad, donde el agua pueda estancarse, pueda circular, trabajar con suelos y pavimentos permeables, donde el agua pueda infiltrarse y aumentar el almacenamiento en acuíferos y evitar que sucedan catástrofes como vimos anteriormente. Este concepto de ciudad esponja es un concepto muy similar a lo que en Europa nosotros llamamos infraestructura verde. Y en otros lugares, como Estados Unidos, llaman desarrollo de bajo impacto, o en Australia diseños urbanos sensibles al agua, o en Canadá soluciones basadas en la naturaleza, que también empleamos aquí, o en Latinoamérica, pues el concepto de infraestructura natural. Todos tienen que ver con el mismo concepto, respetar la naturaleza para evitar situaciones catastróficas y para seguir teniendo un nivel de vida para el ser humano con unas condiciones agradables y sostenibles. Aparecen iniciativas como la de despavimentación de zonas artificiales para generar pavimentos más permeables. Aparecen iniciativas de la ONU a través de su departamento de Hábitat y aparecen redes de ciudades como Biodiverciudades en América Latina y el Caribe, con más de 13 países y más de 200 ciudades que están unidas para trabajar de forma coordinada en estas metodologías. Metodologías que tienen como elemento guión o matriz o objeto fundamental la conexión de la ciudad con el medio natural, que podemos ver en este. No podemos generar espacios urbanos aislados del medio natural, sino que el medio natural tiene que integrarse en la ciudad y la ciudad debe integrarse con el medio natural sin que signifique una barrera y una pérdida de biodiversidad o de capacidades naturales dentro de nuestros entornos urbanos. Tenemos estos dos ejemplos. A la izquierda, una ciudad, podríamos decir, tradicional, desde el siglo XX, mitad del siglo XX en adelante, donde hay una serie de entornos muy cerrados a la naturaleza, donde hay edificios, hay infraestructuras de todo tipo, y a medida que nos vamos separando de la ciudad, pues empiezan a aparecer elementos naturales. En contraposición a eso, tenemos que intentar que la ciudad no sea un elemento ajeno a la naturaleza, sino que la naturaleza también esté presente de forma clara y rotunda dentro de nuestros ámbitos, donde el agua pueda circular, donde el agua pueda infiltrarse también en las zonas urbanas y donde el espacio verde pues también esté presente de forma clara en nuestras ciudades, con fachadas verdes, con techos verdes, con zonas con jardines de lluvia, con zonas de paseo natural, con caminos y bosques urbanos que se integren o que relacionen con los bosques de las periferias. Hay un ejemplo muy interesante en Birmingham que se está planteando un parque nacional dentro del ámbito urbano. Considerar que la ciudad puede ser parte de la naturaleza y puede llegar a formar, de hecho, está trabajándose en ello, a formar parte de un parque natural, donde diferentes espacios no aprovechados o mal aprovechados de la ciudad puedan convertirse en un refugio para la biodiversidad y para los ecosistemas y generar conexiones claras entre el medio natural exterior de la ciudad y el medio natural interno a las zonas urbanas. En nuestro territorio de Galicia y norte de Portugal podemos apreciar claramente la distribución de la población a través de imágenes satelitales de estudio de la contaminación lumínica en nuestro territorio. Tenemos la imagen de la izquierda, donde apreciamos con colores más llamativos, más cálidos, las zonas más urbanas y espacios donde apenas hay población y, por tanto, apenas hay contaminación lumínica. Y eso lo podemos confrontar
con la ubicación, la imagen de la derecha, la ubicación de los espacios de red Natura, los espacios naturales protegidos dentro de la red europea Natura 2000, donde vemos cómo son espacios ajenos o lejanos en su mayor parte a esas zonas naturales, pero en algún caso también tenemos la intersección de elementos naturales dentro de espacios ocupados por el ser humano. Y ahí es donde debemos trabajar de forma más intensa para que esas zonas con interés ecológico ya reconocido pues puedan seguir manteniendo ese nivel de biodiversidad que se ha defendido. Para ello, debemos establecer una planificación estratégica con diferentes niveles administrativos y diferentes escalas. Necesitamos y tenemos una estrategia a nivel europeo, tenemos una estrategia a nivel nacional y a nivel autonómico, pero es fundamental llegar al ámbito local, al ámbito más cercano al territorio, al ámbito más cercano al ciudadano. Y a partir de ahí volver a subir para fortalecer esos grandes espacios naturales que están definidos por estrategias de rango superior. Para realizar esa estrategia se marcan una serie de elementos clave dentro o que deben formar parte de esa infraestructura verde, que debemos identificar y debemos localizar espacialmente. Es importante medir, entender nuestro territorio y es importante delimitar los espacios que van a formar parte de esta estrategia o esta infraestructura verde de un determinado lugar. La estrategia nacional nos marca 5 elementos clave, de los cuales después pondremos en duda uno de ellos. El primero, las áreas núcleo, son aquellas zonas que tienen la mayor importancia en la temática de la biodiversidad, donde tienen hábitats protegidos o especies singulares o algún elemento natural con un régimen determinado de protección. ¿Vale? No solo vamos a utilizar el área núcleo para espacios protegidos, sino que podemos utilizar otros espacios que tengan un alto valor ecológico como zonas núcleo. Incluso aquellas zonas donde el valor natural pueda ser generado por actividad directa del ser humano como zonas agrarias sostenibles. Esas áreas núcleo, esas áreas de mayor interés desde el punto de vista ecológico, deben estar conectadas y por eso aparecen... ¿Dónde importa? Ah, vale. Hay un Quedamos con estos cascos. ¿A ti no te duelen las orejas mucho rato con estos cascos? No. Hay un micro abierto, a ver si somos capaces de silenciarlo. Mira, bravo. Gracias. Esas áreas núcleo tienen que estar conectadas a través de lo que se denomina corredores, ¿no? Que permiten una conectividad ecológica o conectividad ambiental entre diferentes espacios físicos de áreas de mayor interés para la biodiversidad. Después aparecen una serie de elementos multifuncionales que pueden estar aislados, conectados o no con esos otros 2 elementos principales, donde habrá una serie de elementos de valor ambiental o de recursos naturales que puedan apoyar una buena producción de servicios ecosistémicos para ese territorio. Asociados sobre todo a los 2 primeros elementos, áreas núcleo y corredores, tenemos unas zonas de amortiguación, unas zonas exteriores al área núcleo o al corredor que permiten protegerlo en cierta medida de impactos negativos que puedan tener diferentes acciones o actividades que se desarrollen en esos lugares. Y por último, la estrategia nacional plantea los elementos urbanos verdes, aquellos espacios dentro de la ciudad que tengan un carácter
de valor ambiental o de valor natural, como pueden ser jardines, como pueden ser parques, como pueden ser zonas deportivas exteriores, como pueden ser cubiertas verdes o fachadas verdes. Si nos vamos a la estrategia gallega replica esos elementos que planteaba la estrategia nacional, pero acompaña a esos 5 elementos con otros 2. Mantiene área núcleo, mantiene corredores, mantiene las zonas multifuncionales, las áreas de amortiguación y además nos plantea, y los elementos urbanos. Y además nos plantea otros 2 elementos. Uno, las áreas que se denominan pronucleares, que son áreas núcleo, pero que no tienen una protección ambiental ya regulada. Entonces, esos elementos que la estrategia nacional consideraba como zonas de alto valor ecológico, pero que no tengan una protección legal, dentro de la estrategia gallega se les denominará áreas pronucleares. Y también la estrategia gallega propone otro elemento adicional, que son otros elementos de infraestructura verde, vinculados fundamentalmente a puntos concretos de soluciones basadas en la naturaleza o pasos de fauna vinculados a alguna infraestructura territorial. Pero serían elementos aislados que dentro de la estrategia gallega pues también podrían considerarse como espacios de interés para la infraestructura verde. Desde nuestro punto de vista, los elementos urbanos de la infraestructura verde ofrecen una imagen poco adecuada para el objetivo final que tienen estas estrategias, que es conectar al ser humano con la naturaleza. Y para eso debemos conectar al ciudadano con el medio natural. Y para eso la ciudad no puede considerarse al margen de los elementos principales de una estrategia de infraestructura verde, como son las áreas núcleo o los corredores fundamentalmente. Por eso planteamos dentro del proyecto Green Gap y dentro de las recomendaciones para los municipios de la Eurorregión Galicia Norte de Portugal, planteamos eliminar, en cierta medida, no eliminar, sino considerar de otra manera lo que nos está proponiendo la Estrategia Nacional y Gallega para las zonas urbanas e integrarlas dentro de las 4 grandes zonas o 4 grandes componentes que debe tener una infraestructura verde, que son las áreas o zonas núcleo, los corredores como ámbitos de conexión entre esas áreas núcleo, y esos corredores podemos tenerlo de diferentes tipos. La clasificación más importante podría ser corredores continuos que tienen una continuidad territorial entre un área núcleo y otra, o los corredores discontinuos, donde esa conexión se ejecuta a partir de diferentes espacios no conectados directamente entre sí, pero en una proximidad territorial que permite que ciertas especies puedan seguir apoyándose en esas zonas fragmentadas para generar una comunicación o una conexión entre diferentes áreas núcleo. Además de esos 2 elementos principales, tenemos las áreas de amortiguación que rodean a esos espacios de mayor interés y las diferentes áreas y elementos multifuncionales que estarán a lo largo del territorio que se quiera proteger. En el ámbito urbano no hay una fragmentación, no hay unos elementos aislados diferentes, sino que el ámbito urbano, que en este esquema se está representando como esa mancha roja, pues aparecen también áreas núcleo, que pueden ser unos parques urbanos, unas alamedas, unas zonas de interés natural importante para los habitantes de esa ciudad, y que deben ser considerados no como un elemento urbano sin más, sino que dentro de la estrategia tienen que ser considerados como un área clave
para el desarrollo de la estrategia y el impulso de la infraestructura verde y todas las acciones de renaturalización que se quieran desarrollar en ese municipio. Por tanto, y si un área núcleo atraviesa la zona urbana, dentro de la zona urbana no tiene que perder la categoría de área núcleo para convertirse en elemento urbano, sino que debe seguir manteniendo esa clasificación de área núcleo principal para la estrategia de infraestructura verde del municipio. Con eso evitamos considerar la ciudad y las zonas urbanas como una cosa al margen de la infraestructura verde o al margen de la conexión natural y ecológica que debe tener cualquier habitante del planeta con el medio en el que está viviendo o habitando. Si nos vamos en detalle a los elementos que nos marca la estrategia gallega de infraestructura verde, esos 7, 8 que vimos antes, los podemos dibujar, como estáis viendo en la fotografía, en la imagen de la derecha, con las zonas núcleo, que son las de verde más intenso, las zonas corredor, que son esos conectores fundamentalmente vinculados a ríos, pero también a corredores de montaña o de marisma o de otros elementos de interés ecológico que puedan unir áreas núcleo. Las zonas de amortiguación, que son estas que están con un tono más rojizo, que en este caso aparecen en algún caso como elementos aislados, más que como zona de amortiguación de una zona núcleo o zona corredor. Y después esos elementos naranja, que son espacios multifuncionales o áreas multifuncionales que proveen de determinados servicios ecosistémicos, ahora hablaremos de ellos, de interés para la comunidad. Si hacemos el análisis de qué porcentaje de cada uno de los ayuntamientos tiene espacios componentes de la estrategia de infraestructura verde de Galicia, tenemos esta imagen de la izquierda, donde podemos ver cada municipio con un color entre el verde, donde más del 80% del territorio de ese municipio tiene componentes de infraestructura verde en la estrategia gallega, al rojo, donde solo menos del 20% de su municipio tiene elementos de infraestructura verde dentro de la estrategia gallega. Como podéis apreciar, hay muchos municipios en rojo y muchos municipios en naranja, que nos indican que tienen menos de un 40% de elementos de infraestructura verde dentro de su territorio. Ese 40% es uno de los porcentajes con los que se trabaja, que debían ser recomendables para que cualquier territorio tuviese ámbitos naturales protegidos o conservados o gestionados de una forma más eficiente, ¿no? 40 o un 50%. Claro, cuando gran parte de la comunidad gallega no llega a ese 40% en la estrategia gallega de infraestructura verde, significa una cosa, que los ayuntamientos tienen que tomar medidas o hacer un planteamiento local específico para revertir esa situación y a través de estrategias locales y planes locales poder mejorar el espacio natural de su territorio. En los primeros trabajos de la estrategia de infraestructura verde para Galicia también se consideraba el ámbito urbano. De hecho, hay un documento muy interesante del profesor de la Universidad de Coruña, Javier Arguindey, donde hace un análisis de la infraestructura verde en los ámbitos urbanos, ámbitos generosos, de zonas urbanas, de las 7 ciudades en Galicia, donde se hace ese trabajo intenso de cuáles podrían ser los espacios de mayor interés para generar una infraestructura verde urbana, con un enfoque
interesante, no solo debemos atender a lo que sucede en nuestro municipio, en este caso los municipios ciudad, sino los municipios del entorno de esa ciudad. El área metropolitana o el área circundante a esa ciudad también deberían estar integrados en una estrategia común. Eso sería lo deseable. Lo importante para poder trabajar de forma adecuada en estas estrategias es conocer lo que hay en el territorio. Y aquí os traslado dos frases o dos conceptos que en el fondo son muy similares. Uno es de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Yo creo que esto lo publicaron hace un par de años, si no recuerdo mal. Y entonces decía, lo que no se conoce no se valora. Lo que no se valora no se conserva ni se restaura. Tengo una compañera del equipo de investigación que dice, lo que no se conoce no se puede querer. Pero vendría a ser lo mismo, ¿no? Nosotros necesitamos querer lo que tenemos a nuestro alrededor, necesitamos querer y conocer todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la naturaleza, y los hábitats, y los ecosistemas, y las especies que habitan a nuestro alrededor. Si no lo conocemos, no lo podemos valorar, y si no lo conocemos, no podemos tomar medidas para conservarlo. El físico y matemático inglés Lord Kelvin, que seguramente conocéis por los famosos grados Kelvin, aunque tienen muchas aportaciones científicas muy relevantes, pues también nos dejó un concepto muy similar a lo anterior. Él nos dice, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Es decir, tenemos que conocer lo que hay a nuestro alrededor, es decir, tenemos que definirlo para poder saber cuál es su estado de salud. Medir no es sacar una regla, es para conocerlo, para tener datos de sus atributos, de sus parámetros, de sus características y de su funcionalidad. Lo que no tenemos definido y no tenemos contrastado, lo que no hemos medido, no podemos saber si está mal, con lo cual no lo podemos mejorar. Y si no actúas sobre los elementos que deben mejorarse, esos elementos al final se degradan. Y es, desgraciadamente, lo que está ocurriendo con nuestro espacio natural. No lo conocemos, no lo valoramos, no lo podemos mejorar y, por tanto, se degrada. Y esto es lo que tenemos que trabajar. No solo con todos los elementos que os he comentado hasta ahora, todas las estrategias a nivel europeo, nacional, autonómico, incluso local en algún caso, que hemos visto, y todas las cumbres internacionales y todos los documentos internacionales que nos hablan de la importancia de trabajar en esta línea, sino que además, desde el año pasado, la Unión Europea ha aprobado por fin el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que es un documento muy ambicioso y que nos marca a todas las administraciones europeas, nos marca unos retos singulares para poder revertir esta situación y trabajar de forma adecuada. Dentro de este reglamento, una de las aportaciones que lanza es recogiendo unos datos de un informe del 2020 sobre la necesidad de conocer, la necesidad de rellenar las lagunas de conocimiento, las lagunas de datos que tenemos sobre nuestro entorno ambiental. Y para eso habla de la aportación que tienen las nuevas tecnologías para poder apoyar en ese análisis de lo que tenemos en nuestro territorio y invertir en la vigilancia, en el seguimiento y en la evaluación de elementos clave para la naturaleza. Dentro de los diferentes apartados que tiene este reglamento de restauración de la naturaleza, se habla de la obligatoriedad de que todos los Estados miembros hagan planes nacionales de restauración. Y dentro de esos planes nacionales de restauración debe existir esta información. Recoger dónde están los hábitats, identificar cada tipo de hábitat de nuestro ámbito natural, cuantificarlo, delimitar la superficie, tener
un mapa de su distribución y estudiar el estado en el que se encuentran, en qué condición se encuentran, para generar áreas preferentes de restauración o de conservación. Para ello es imprescindible, y hablaremos ahora de ello, es imprescindible cartografiar los elementos naturales, pero no solo en el ámbito, no urbano, en el ámbito rural, sino que debemos entrar de forma clara a los ecosistemas urbanos para todas las ciudades, todos los municipios y todas las periferias de las ciudades. Se cartografían además todas las zonas de aprovechamiento alimenticio del ámbito territorial, como son zonas agrícolas o zonas forestales, para buscar espacios que necesiten una mayor restauración, buscando siempre elementos que ya hemos hablado en la infraestructura verde, que es la conectividad entre espacios naturales. Y para eso, bueno, pues vuelven a poner en valor pues todo lo que tiene que ver con bases de datos espaciales, digitalizadas, sistemas de información geográfica y diferentes tecnologías geoespaciales que van a ayudar sin duda a tener una buena caracterización de lo que tenemos y hacer un adecuado seguimiento de las acciones que se implementen sobre ese territorio. Y además se decide en otra cosa, que son los datos a partir de la participación ciudadana. La ciencia ciudadana como clave también, como un sensor adicional, como unos sensores adicionales a los tecnológicos para poder trabajar en esta línea. Desde Green Gap nosotros hemos apostado por estos conceptos, el concepto de aportar información geográfica o aportar herramientas basadas en la geomática para conseguir información y también dar apoyo para que el ciudadano pueda colaborar y pueda participar de forma clara en este trabajo. Sí, me dicen que hay una participación por el chat. Perdonad un segundo. Jorge dice, ¿hay alguna noticia del inicio? Entiendo del inicio del reglamento. No sé, Jorge, si nos puedes aclarar un poco más esta duda. De todas formas, sobre el reglamento de restauración, mañana habrá otra intervención, en este caso del catedrático de Derecho Administrativo Javier Sanz Larruga, que también dentro de este programa Green Gap Academy, pues hablará sobre el reglamento de restauración. Y él, así mejor que nadie, podrá daros información al respecto. Entonces también os invito a que mañana os podáis conectar, también habrá sesión online, con lo cual si podéis, pues conectaros a la charla de Javier Sanz para hablar de este tema, y ya aprovecho también la de Yaiza, que es compañera del equipo Green Gap, que nos hablará de las especies invasoras en nuestros territorios. Bueno, como os decía, los datos son clave y las administraciones públicas, sobre todo desde la directiva INSPIRE en los años 2000, a principios de los años 2000, 2005, 2007, 2010, hacia aquí, pues se han tomado muy en serio el tema de conseguir información y aportar información para que la ciudadanía, las empresas y otras administraciones pueda utilizar esos datos geográficos para una gestión más eficiente del territorio. Y aquí tenemos el proyecto Copernicus dentro de la Unión Europea, la Agencia Europea ESA. Dentro de ese proyecto, por ejemplo, bueno, hay infinidad de ramas de información a las que podemos acudir, pero
para aquellos que no sean expertos en la temática de manejar imágenes satelitales y trabajar con ella para hacer índices, pues ya hay unos índices calculados, hay un visualizador donde podemos directamente ir a un lugar y mostrar una serie de parámetros, una serie de índices, una serie de modelos ya generados que nos pueden ayudar a entender lo que está pasando sobre un territorio. Por ejemplo, os traigo aquí una imagen 2 días después de las inundaciones que antes comentaba en Valencia, del año pasado, donde podemos ver las zonas húmedas, las zonas donde se detecta agua dentro de ese ámbito, en este caso en el barrio de Paiporta. Y como vemos, pues en la zona urbana pues hay muchas masas de agua que no deberían estar, ¿no? Tenemos las infraestructuras de datos espaciales, que son sistemas y servicios que ayudan a aglutinar información geográfica de distintas administraciones y ponerla al servicio del ciudadano a través de un catálogo y una serie de servicios que podemos utilizar directamente o bien para visualizar información o descargarla o integrarla dentro de sistemas de información geográfico. Datos de interés pueden ser sistemas de cobertura y usos de suelo que tenemos a nivel europeo. Hay visualizadores de adaptación o mapas urbanos y criterios, índices y valoración de la adaptación de las zonas urbanas a distintos parámetros. En España tenemos la IDE española, la Infraestructura de Datos Espaciales de España, gestionada por el Instituto Geográfico Nacional, donde también disponemos de un sinfín de datos, servicios, proyectos, visualizadores, centros de descarga, con los que poder acceder a información de mucho tipo, muy variada. El Ministerio para la Transición Ecológica tiene un visor, el MAPAMA, para poder trabajar en elementos de interés en el ámbito territorial, como por ejemplo, y vuelvo otra vez al caso de Valencia, las zonas de riesgo de inundabilidad, ¿no? Con diferentes periodos de retorno de 10, 50, 100 o 500 años, y nos marcan los lugares donde ya se sabe que hay riesgo de que en épocas de grandes lluvias pues puedan llegar a inundarse. Vale. Tenemos información, tenemos que saber actuar con los datos que ya tenemos para poder gestionar adecuadamente estos eventos que pueden llegar a ser catastróficos, como hemos visto que desgraciadamente han sido. Con lo cual, si sabemos que en estas zonas puede llegar el agua, tenemos que preparar este entorno, en este caso entorno urbano, para que el agua, si llega, pues sea lo menos dañina posible. Y actuar como se está ejecutando en China con las ciudades esponja, pues actuar de forma similar en nuestras ciudades para que el agua no sea un problema, sino trabajar de forma adecuada con ella para que sea parte de la solución y aporte beneficios en lugar de aportar desgracias. En Galicia quiero destacar también el trabajo que está desarrollando el Instituto de Estudio del Territorio desde hace tiempo, donde bueno, es el organismo de la Xunta de Galicia competente en materia de información geográfica y donde pone a disposición de cualquier ciudadano una serie de herramientas y una serie de datos a través de su página web mapas.xunta.gal, con la que podemos acceder a una ingente cantidad de información geográfica de gran interés para cualquier investigador o para cualquier gestor territorial que quiera planificar, bueno, conocer lo que hay en su territorio y planificar sobre él nuevas actuaciones, ¿no? Tenemos desde el visor básico, donde hay mucha información, tenemos también un comparador que podemos visualizar nuestro territorio, hablo de nuestro territorio, el territorio gallego, en distintas épocas, a partir de distintas
fuentes cartográficas, tenemos un centro de descargas donde podemos descargar una cantidad enorme de datos para después trabajar en nuestros sistemas de información geográfico, en aplicaciones en nuestro ordenador. Tenemos el visor del Plan Básico Autonómico, que es una herramienta fundamental para cualquier gestión que queramos hacer del territorio a partir de los datos existentes de diferentes sectores y diferentes infraestructuras y zonas de protección sobre esos elementos. La demarcación hidrográfica Galicia Costa, que también dispone de una información de gran valor sobre parte de del territorio gallego. Por otro lado, tendríamos la Confederación Miño-Sil, que también tiene un visor, pero que no depende de la Xunta de Galicia, sino del Ministerio. Tenemos visores de conservación de la naturaleza o tenemos visores de la Estrategia Gallega de Infraestructura Verde que os hablaba anteriormente. Pero también tenemos o no tenemos datos, ¿vale? Entonces, es cierto, y dije que las administraciones están haciendo un esfuerzo para mostrar y para poner a disposición del ciudadano muchos datos, pero también es cierto que hay otros muchos datos que no se siguen aportando sin saber muy bien por qué. Y en esto quería hacer un llamamiento a todos los responsables políticos que tengan capacidad para generar información de interés al ciudadano y que tengan también la capacidad para poder poner a disposición del ciudadano los datos lo antes posible. Y aquí, pues, volver a reclamar que la Xunta de Galicia, y en este caso no es una cuestión del Instituto de Estudios del Territorio, que creo que por ellos lo hubiesen hecho ya, sino a otros organismos de la Xunta de Galicia que no ponen al público la información del SIOSE del año 2021, estamos hablando de hace 4 años, ni los datos que se han generado del estudio del SIOSE histórico basado en el vuelo americano del año 56-57. Claro, es una información muy valiosa. Primero, la del SIOSE. El SIOSE es el Sistema de Ocupación del Suelo en España. Nos da coberturas de usos de suelo en todo el territorio y en Galicia se está haciendo a nivel parcela, con lo cual la información es enorme y es de gran valor, pero el último dato publicado es del año 2017. Ya han pasado 8 años. Claro, trabajar con información que no está actualizada pues puede generar unos errores o unas interpretaciones no correctas del estado actual o de los datos actuales que hay en un determinado lugar. Si hay información actualizada, esa información debe publicarse lo antes posible para que administraciones, empresas, investigadores puedan trabajar con el dato más reciente. Y si hay información de cómo estaba Galicia en los años 50, que como vimos desde el principio, es el punto de inflexión donde empezamos a actuar sobre el territorio de una forma diferente, pues tenemos un análisis muy bueno para tener una comparativa de cómo estaba el territorio antes del boom desarrollista de los años 50 y 60 y poder contrastar de forma más eficiente si estamos haciendo las cosas bien, mal, regular o en qué medida podemos corregir algunos de los problemas que se puedan haber generado en estos años. La clave, como decía antes, es respetar la naturaleza. Hemos visto que en las últimas décadas nuestro acercamiento como ser humano al planeta o a la naturaleza se ha ido deteriorando de forma muy alarmante y ahora estamos viendo consecuencias de ese deterioro. Pero también es cierto que el ser humano no siempre se ha comportado así y hay muchos que pensamos que debemos comportarnos de otra manera. Y aquí, pues cojo la famosa carta del jefe indio Seattle que dedicó o que dirigió
al presidente de Estados Unidos mediados del siglo XIX, donde una de las frases que decía, y decía muchas cosas que creo que serían de interés para muchos de nosotros, es que la Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra. Pero estamos usando nuestro planeta como si fuese algo nuestro que podemos utilizar sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Y eso no es así. Tenemos que darnos cuenta que nosotros somos parte de la naturaleza y debemos actuar para mejorarla, porque eso también eh, irá en nuestra mejora personal y colectiva. Un filósofo vasco decía hace unos años, o lo escuché en una conferencia, que cuando hablamos de renaturalizar las ciudades, él no lo tiene tan claro, ¿no? Porque quizás lo importante no es renaturalizar la ciudad en la que vivimos, lo importante es renaturalizar a los ciudadanos, que el ciudadano entienda que es parte de la naturaleza, y por tanto la respete y por tanto viva de forma acorde a los criterios naturales para no dañarlos más. Bueno, en esta línea, dentro del proyecto Green Gap, os decía, tenemos ya cerrado, a falta de que se publique la versión definitiva, la guía de implementación de estrategias locales de infraestructura verde y adaptación al cambio climático dentro de la región. Es una guía que marca las pautas que creemos los socios del proyecto Green Gap que son más interesantes para que una administración local pueda acometer el reto de crear una estrategia de infraestructura verde en su ámbito territorial. Para ello, nos marcamos una serie de fases en esa implementación de la estrategia. Los capítulos de esa guía están relacionados directamente con cada una de las fases, de forma que cada capítulo nos va a ir dando las pautas de cómo deberíamos actuar en ese momento de proceso de la estrategia, y esas pautas se basan en una línea clara de principio a fin. Nuestro fin hoy será el seguimiento de evaluación, pero me gustaría compartir con vosotros todo el proceso. El proceso se basa en ese contexto medioambiental que nos impulsa a trabajar. Ese contexto lo hemos visto y a partir de ahí, cómo empieza la rueda de creación de una estrategia. Bueno, nosotros lo hemos representado como si fuese una rueda de molino que está impulsada por un curso de agua, ¿no? Por un flujo de agua. ¿Quién es el que empieza a mover ese molino? Pues el compromiso, o bien por parte de responsables políticos de los municipios o de las entidades locales, o bien desde la colectividad, desde el compromiso social y la participación ciudadana, que incentive a que sus responsables políticos den inicio a este tipo de estrategias, y eso es lo que hace mover una rueda. Esa rueda, como veis, tiene un eje que es un proceso participativo constante. Es una clave fundamental para el desarrollo de las estrategias que estén participadas de forma eficiente y activa durante todo el proceso. Desde que arranca esas ganas, ese interés por impulsar la estrategia, el diagnóstico del territorio, que será la fase donde podamos analizar y tener una foto clara de los lugares de mayor interés natural, los impactos o los efectos que puede tener sobre el territorio alguna de las acciones que se están ejecutando o que están ya implementadas sobre ese municipio, y a partir de ahí hacer una planificación. Esa planificación que contará con una visión general del proceso, una misión que tiene la entidad local, la administración local, como competente en diferentes aspectos y que puedan acometer para plantar unos objetivos claros y unas metas y unas líneas de acción para desarrollar sobre ese territorio. A partir de ahí se aprobará la estrategia, se implementarán
esas acciones y se empezarán a desarrollar diferentes proyectos e iniciativas, y durante el desarrollo del mismo es necesario hacer siempre un seguimiento, un chequeo, una evaluación de cómo se están implementando esas acciones y, en la medida de circunstancias que puedan acelerar o retrasar algunos de los procesos, pues ser flexible para reajustar plazos, reajustar propuestas o fomentar algunas otras que no estaban contempladas inicialmente. Bien, ¿alguna cuestión hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Me permitís? Voy a coger un momento un agua, un segundo. Sería a las 11. A las 11. La pausa. Vale. Bueno, pues dicho esto, estos sistemas de evaluación y seguimiento, ¿cómo los podemos ejecutar? ¿Vale? Y os voy a traer varios ejemplos, no muchos, 3, para que veáis un poco cómo pueden ser estos sistemas. ¿Vale? No vamos a entrar en mucha profundidad, porque después, durante la segunda parte de la sesión de hoy, donde veremos el visor y veremos todos los indicadores que hemos implementado en GreenGap, pues ahí tendréis una exposición más detallada de estos elementos, ¿no? Pero lo importante del seguimiento de evaluación es, primero, que nos permite verificar si las acciones que hemos planteado en la estrategia se están alcanzando, se está llegando a los objetivos que hemos propuesto. En este sistema de evaluación vamos a ver si realmente estamos teniendo impactos positivos en alguna de las acciones o impactos negativos o no previstos de alguna de las acciones, y en este caso, pues poder ejecutar correcciones de los fallos y también pues optimizar todos los recursos y todos los esfuerzos para asegurar que los procesos se vayan ejecutando de forma adecuada. Para eso necesitamos recursos financieros, necesitamos recursos humanos, un equipo técnico formado y preparado para que la estrategia se pueda implementar de forma adecuada. En esto, destacar que es importante que dentro de los ayuntamientos haya personas formadas en infraestructura verde y todos los departamentos del ayuntamiento esté informado de los procesos de infraestructura verde que se están desarrollando y de esta estrategia, porque debería implicar no solo a un técnico en concreto o a un departamento en concreto, sino que la infraestructura verde debería ser transversal a muchos de los servicios del concello o de la entidad local. Otro punto clave en el sistema de evaluación es poder aprovechar cambios que se produzcan durante la implementación, que llevará ciertos años, pues dinámicas ambientales o sociales o nuevas oportunidades económicas a través de algún tipo de convocatoria que puedan lanzar las administraciones nacionales, europeas o regionales, y que nos puedan servir o puedan servir a ese ayuntamiento, a esa entidad, para ajustar la estrategia y acomodarla a la nueva situación. Otro aspecto clave es el que hablaba antes de la participación pública. Es importante que la participación del ciudadano sea activa y el seguimiento de la evaluación también debe incidir en ello, utilizando sistemas o recursos para que el ciudadano aporte información, pero también aportando la información mediante la publicación de los indicadores de las mediciones que se vayan ejecutando, publicando informes periódicos de cómo se está desarrollando la estrategia
y generando, evidentemente, pues algún sistema, alguna plataforma visible y accesible donde se recoja esa estrategia y los avances que se están teniendo en ella. Y el seguimiento y evaluación también es importante porque nos permite alinearnos con retos más globales, con estrategias autonómicas que requieren también de un seguimiento y una evaluación y una serie de mediciones o herramientas nacionales o europeas. Si vamos trabajando de forma coordinada entre distintas administraciones, pues vamos observando cómo las mejoras de nuestro concello, de nuestro ayuntamiento, repercuten en mejoras a nivel regional, a nivel nacional y a nivel global. Bueno, y ahora os quería hablar de dos formas de evaluación y seguimiento distintas, con dos documentos ya publicados. Tenéis ahí la página web donde están, pero si no, es muy fácil llegar a ellos tecleando sus nombres. Uno es la Guía de Infraestructura Verde Municipal y el otro es la Guía de Mediciones y Seguimiento de Indicadores de la Fundación Biodiversidad. Vale. Si me permitís, voy directamente a los documentos y vamos viendo un poco lo que tienen y cómo lo están gestionando, cómo están gestionando esto de los indicadores de seguimiento y de evaluación. A ver si logro. Tengo abierto unos cuantos por si hubiese preguntas y verlos. Vale. Bueno, este es el... Me voy primero a la página de portada. Es la guía de la infraestructura verde municipal. Lo financia o lo desarrolla la Federación Española de Municipios y Provincias y intervienen diferentes entidades y el director de este proyecto es Pedro Calaza, que seguramente muchos de vosotros conocéis. Si nos vamos a el apartado, bueno, y es una guía profusa, tiene más de 500 páginas, donde también, igual que hicimos en Green Gap, de hacer una guía de ayuda a los ayuntamientos, pues también es una guía publicada ya hace unos años, que también intenta ayudar a los ayuntamientos para implementar su infraestructura verde, ¿no? Con lo cual creemos que son dos guías compatibles, no intentamos hacer una sustituta a esta, ni mucho menos, sino que cada una tiene un enfoque y son, como digo, compatibles y es bueno embeberse en ambas y en otra documentación cuando queremos impulsar una estrategia de este tipo. Bueno, aquí si nos vamos al apartado 3.5, que es donde recoge una serie de indicadores para evaluar el grado de implementación de la infraestructura verde, pues vemos que, bueno, nos habla de lo importante que es tener recursos para identificar esos elementos y entonces nos habla de sistemas de información de bancos de la naturaleza, el MITECO, que ya vimos antes, o el CORINE, o diferentes lugares donde podemos encontrar información geográfica, porque los mapas serán clave para poder entender cómo está nuestro territorio y poder desarrollar medidas y acciones sobre él, ¿vale? Nos habla de diferentes recursos municipales, datos de planeamiento. Y después empezamos con los indicadores de implementación. En los indicadores de implementación, bueno, no sé si esto lo estáis viendo bien, lo voy a intentar hacer un poquito más ancho. Bueno, no me deja. De hecho, ahora se quedó colgado. Sí. No estoy compartiendo esto. Ah, perdón. Perdón, pues están diciendo que no estoy compartiendo lo que quiero compartir. Entonces vuelvo para atrás.
Vale, disculparme. Nada, estaba diciendo, perdonad, que tengo que volver. Vale, os estaba hablando de la Guía de Infraestructura Verde Municipal, ¿vale? Que como indiqué está impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias y está dirigida por Pedro Calaz. Dentro de esta guía tenemos el apartado 3.5 que nos habla de los indicadores de evaluación del grado de implementación de una infraestructura verde dentro de una entidad local. Y como os comentaba, pues empieza con cosas que ya hemos hablado nosotros, ¿no? La importancia de tener datos y datos geográficos para poder hacer esta evaluación. Tenemos diferentes recursos de mapas y de cartografía y debemos aprovecharnos de ellos. Y en cuanto a los indicadores, los califica en dos grandes bloques. Indicadores cuantitativos, donde... Ay, otra vez. Pero voy a compartir directamente la pantalla y así veo lo mismo que vosotros. Vale. Vale, perdonar. Vuelvo por tercera vez, perdonar los de la sala. Estaba hablando de la Guía de Infraestructura Verde Municipal. En su apartado 3.5 nos habla de la definición de indicadores y evaluación del grado para la implementación de una infraestructura verde en entidades locales, ¿no? Empieza hablando de instrumentos que necesitamos para iniciar esa identificación o esa medición de indicadores, que son disponer de datos y fundamentalmente de datos geográficos, si es posible, o bueno, siempre sería recomendable. Y después pasamos a los tipos de indicadores. Y los indicadores los califican en dos bloques. Indicadores cuantitativos, donde podemos contabilizar los espacios verdes que están gestionados por el ayuntamiento, y contabilizar también la cobertura vegetal, los espacios donde a partir del indicador, en este caso proponen el NDVI, basado en la diferencia de radiación entre el espectro visible y la franja de los elementos infrarrojos, para poder evaluar dónde hay zona verde, ¿vale? Zona vegetal, y cuantificar la calidad o el estado de salud de esa vegetación. Y después nos habla de los indicadores cualitativos, donde tenemos indicadores de gestión, indicadores, volvemos a tener, de valoración del estado de la vegetación a través del NDVI, y indicadores que nos van a aportar el grado de calidad de la infraestructura verde que se está generando, basado en todos estos apartados. Un enfoque desde la accesibilidad, la capacidad, bueno, vamos viendo uno a uno. El de accesibilidad es la capacidad de evaluar la calidad de vida de la población, entendiendo que si la población tiene espacios verdes cercanos, pues su calidad de vida y su grado de salud física y mental, pues en principio se podría aumentar, ¿vale? No estar directamente relacionada, y podemos evaluar a qué distancia está la población de los espacios verdes de nuestro ayuntamiento. Si los tenemos, Hola, evidentemente. perdón. Sí, Sí, sí. perdón por la interrupción. ¿Puedo hacer No, una nada, nada, nada. pregunta? Sí, claro. Es que
Bueno, yo estoy realizando una estrategia para un ayuntamiento y me surgen algunas dudas de cómo aplicar esto a sitios donde el espacio urbano es realmente muy pequeño, ¿no? Que es algo pues muy común en los municipios de Galicia si nos salimos de las áreas urbanas. Urbana, sí. Mm, Cuando, claro, por ejemplo, espacios verdes gestionados por el ayuntamiento, pues son una infimísima parte de todo el verde que puede haber. Sí, Entonces, claro, no sé hasta qué punto podemos utilizar estas guías para unas realidades que a lo mejor que son muy diferentes. Tenemos un municipio, por ejemplo, en el que estoy trabajando de 100 kilómetros cuadrados y el centro urbano no llega ni a uno, creo que es cero sí, coma veinticinco kilómetros cuadrados. sí, Incluso hasta las cuestiones de la conectividad dentro de los espacios públicos hasta se vuelven un poco que ya no sé si es realmente necesario al ser algo tan pequeño el espacio urbano dentro del total del municipio. No sé sí. A ver, qué. la estrategia de infraestructura verde no está restringida al espacio urbano, todo lo contrario. La estrategia es para todo el ámbito territorial, todo el ámbito municipal, y nuestro planteamiento es que el espacio urbano también se considere no como una zona aislada con otra funcionalidad diferente. Entonces, en tu caso no tendría ningún inconveniente de hacerse una buena estrategia a nivel municipal, y como tu zona urbana es escasa o es mínima, pues estás haciendo un tratamiento de esa zona como cualquier otra zona del territorio, con las características diferentes, porque entiendo que en esa zona hay más densidad de población y hay unas Claro, particularidades distintas a la zona más natural o más rural, pero se puede desarrollar sin ningún tipo de problema. Yo, si quieres, en la parte final de la sesión de hoy, que es más práctica, ahí podemos ver exactamente tu caso, ver cómo los indicadores que estamos proponiendo en Green Gap se pueden acomodar a tus necesidades o las necesidades que tiene el municipio en el que estás trabajando, pero decirte desde ya que el planteamiento en Green Gap, como estábamos trabajando en el área Galicia norte de Portugal, donde somos conscientes de las diferencias que hay entre ciudades y núcleos o municipios más rurales, donde la población es más pequeña, hay más dispersión, ¿vale? Sí se intentó que la guía recogiese también metodologías que fuesen aplicables de forma sencilla en estos ayuntamientos, ¿vale? Los ayuntamientos grandes tienen ya otras capacidades, tienen otros recursos, tienen otros equipos, tienen otra información, pero en la guía o en las guías y en los trabajos que estamos ejecutando dentro del Green Gap, pensamos también y de forma especial en los municipios pequeños, ¿vale? Y vale, eso se puede acometer sin problema, ¿no? Y se puede ajustar. Y lo que vas a ver ahora en estos indicadores es que hay mucha diversidad de indicadores. Y eso también es algo que os quería transmitir, ¿no? Que tenemos que recoger datos y tenemos que hacer un seguimiento adaptado a las necesidades que tiene cada municipio. Hay ciertos conceptos que van a ser muy similares en todos, pero otros que se van a ir amoldando a la capacidad que tenga cada municipio y las características que tenga cada municipio. ¿Vale? vale, Bueno, gracias. vamos a ir viéndolo, ¿no? Pero bueno, agradezco tu pregunta, y si quieres, en esa parte final que dejamos ahí casi una hora de trabajo individual, podemos ir viendo estas cosas. Muy bien, pues muchas gracias. Nada. Bueno, os decía, estábamos con el tema de accesibilidad, entonces estudiar distancias, distancias medias de la población a espacios verdes. Claro, cuando estamos en una zona rural, el espacio verde es todo, ¿no? Entonces, a veces este indicador a lo mejor no aporta una información relevante, ¿no? O sí, está aportando que la población está viviendo en un entorno plenamente verde y natural, ¿no? Bueno, distancias, porcentaje de población. Segunda, la provisión y la estructura que tienen los elementos de infraestructura verde.
es decir, contabilizar los espacios verdes. Entonces, superficie de zonas verdes por habitante, entonces tenemos que tener caracterizado la delimitación de cada zona verde y, por tanto, saber su superficie y poderla comparar con el número de habitantes. Nos hablan también del número de árboles, hacer un inventario de arbolado. En algún caso podrá ser factible, en otros casos pues, será una utopía, ¿no? Saber el número de árboles, al menos a corto plazo. Otra cosa es que se ejecute un planteamiento de trabajo para que en varios años pues, se pueda llegar a tener esos árboles cuantificados. Y os puedo asegurar que hay municipios que lo tienen, ¿vale? Y saben exactamente dónde está cada uno de los árboles, qué especie es, en qué año o qué edad tiene, problemas específicos que tiene ese árbol. Eso existe. Aunque parezca una utopía, si se trabaja de forma adecuada, se puede llegar a tener. Estudiar el arbolado en zonas urbanas, el arbolado por calle, entonces saber cuántos árboles o densidad de arbolado que hay en las calles, y bueno, nos ponen también unas tablas que nos pueden ayudar para hacer ese conteo o esa evaluación. Bueno, superficie total entre población, dentro de los barrios. También es interesante no hacer unos indicadores para todo el municipio porque puede haber muchas diferencias entre unas zonas y otras. Por ejemplo, en Galicia, entre parroquias, ¿no? Entre unas parroquias y otras, o en una zona urbana, entre unos barrios y otros. Entonces, es importante no hacer solo un indicador global, que también es necesario para el municipio, sino tener indicadores zonificados por distintos lugares y poder contrastar los desequilibrios que puedan producirse en alguno de los indicadores. Bueno, esto lo veremos también más adelante. Bueno, conectividad. Pues aquí, ¿qué estamos valorando? Pues la capacidad de que haya espacios naturales conectados. Lo enfocan desde 3 puntos, que es, bueno, un análisis de problemas de contaminación acústica o sonora, un análisis de permeabilidad del suelo y creo que me falta uno. Yo creo que eran 3, creo que me estoy perdiendo. Sí, 3 indicadores, conector urbano, el acústico y el de permeabilidad. Y el conector urbano es simplemente definir corredores principales o corredores secundarios que conecten a partir de la densidad de vegetación que haya en esos corredores. Y aquí estamos con el enfoque más urbano, ¿no? de calles urbanas con vegetación, pues elementos más principales de conexión o elementos más secundarios. En esta guía ponen el ejemplo de Vitoria-Gasteiz, que seguramente conocéis, y su famoso anillo verde. Bueno, ese anillo verde funcionaría como un corredor principal, porque es de mayor envergadura, mayor tamaño, mayor ancho, mayor número de especies vegetadas, y después corredores secundarios, que son calles interiores de Vitoria, que también tienen una presencia vegetal importante, pero no llegan al nivel del anillo verde. Después, el estudio de la biodiversidad, pues también se proponen diferentes indicadores que trabajan en el ámbito de la biología, como el índice de Shannon o el de Simpson, ¿vale? Con unas metodologías que no vamos a entrar, simplemente que sepáis que existen. Para eso es importante hacer inventario y monitoreo de especies, tanto especies autóctonas como especies invasoras, ¿no? Y aquí volver a recordar que mañana pues, nos darán una charla sobre este tema. La abundancia de aves como un elemento singular, se pueden establecer especies clave para estudiar su comportamiento y estudiar si aumentan o disminuyen a lo largo del tiempo. Por eso es bueno hacer un seguimiento continuo de algunos de estos parámetros.
El apartado de gestión, pues si el municipio cuenta con huertos urbanos o tiene ya unas zonas protegidas y restringidas para especies naturales, o si hay estudios de la flora o fauna autóctona, el análisis de corques. Bueno, veis que hay una serie de indicadores un poco diversos que intentan ayudar a que sepamos cómo está nuestro municipio en este aspecto, ¿no? Pues tema de espacios ecosolares o de cubiertas verdes, etc. Arbolado urbano, pues porcentaje de cobertura urbana, perdón, de cobertura arbórea dentro de la ciudad. Entonces, y aquí veis que vuelven a hablar de elementos deseables del 25% de la superficie total. Yo creo que la ley de restauración habla del 30%, aumentó al 30%, y en algún caso están hablando del 40 o el 50%, ¿no? O incluso el 60%. Entonces este es un mínimo bastante mínimo de lo que se está impulsando ahora. La biodiversidad del arbolado urbano, pues intentar tener especies diversas, no solo de la misma, no solo todas de la misma especie. Trabajar en planes de lucha biológica o de planes de eliminación de especies invasoras. Sí, hay una pregunta. ¿Las explotaciones forestales se consideran como cobertura arbórea? Sí, sí que se consideran porque son árboles. Mientras mientras no sean talados, pues sí que están ofreciendo una serie de servicios ecosistémicos, ¿no? Pero deberían ser, no sé si por aquí lo pone, pero bueno, deberían tener un condicionamiento diferente, esas zonas, porque sabemos que la cobertura arbórea es temporal. Bueno, y como veis, pues aquí hay una matriz de diferentes indicadores vinculados al tema del arbolado, ¿no? Por cobertura, por distribución, por adecuación de especies, por tipo de gestión, etcétera, etcétera. Y después hay un apartado final de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces nos hablan del grado de permeabilidad del suelo, identificando suelos poco permeables o impermeables incluso, que deberían intentar reducirse, sobre todo en ámbitos urbanos, y aquí hay soluciones basadas en la naturaleza que se pueden implementar para tener pavimentos permeables. Bueno, se habla también de lograr un 5% de pavimento permeable en nuevas carreteras. Bueno, estos son indicadores que pueden ir cambiando y cada ayuntamiento pues podrá marcarse los objetivos que desee. Y después, en el ámbito social, pues trabajar en campañas divulgativas y también evaluar todo el esfuerzo que se está haciendo desde la entidad local para fomentar mayor participación y para fomentar que la ciudadanía y la sociedad en general esté informada de estas temáticas. Y hay un apartado vinculado al tema de la movilidad como uno de los aspectos clave para evitar mayor impacto sobre el medio ambiente, es buscar movilidades blandas, movilidades sostenibles a partir de circuitos peatonales o recorridos peatonales y también en bici. Y por último, hay también todo un apartado, podría haber todo un apartado de indicadores vinculados a normativas o aspectos administrativos que pueda desarrollar el concello, el ayuntamiento, dirigidos a esta línea de estrategia de infraestructura verde, ¿no? Pues, bueno, tener la estrategia aprobada, tener incorporación de soluciones basadas en la naturaleza en determinados pliegos técnicos para determinados proyectos dentro del municipio, trabajar en un plan director de arbolado o en una lucha contra las especies invasoras, un plan de participación pública, un plan de voluntario, etcétera, etcétera, ¿no?
Y yo creo que con este terminaríamos, ¿vale? Y aquí ya empieza a hablar de otra cosa. Entonces, veis una serie de indicadores muy variados, en algún caso específicos con una formulación eh, basada en documentación científica, como el tema de la biodiversidad, ¿vale? Que teníamos por aquí, y otros que son conteos o definición de espacios y medición de superficies ocupadas. Vale. Hay otro. Vale. Otro modelo de indicadores, en este caso planteado por la Fundación Biodiversidad, que tiene una línea que trabaja directamente en ciudades, el fomento de actuaciones de renaturalización y resiliencia en ciudades españolas. Tuvo una convocatoria en el 2022 y otra en el 2024, si no recuerdo mal, y dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y basada también en fondos Next Generation de la Unión Europea. Para los proyectos que son financiados dentro de esta convocatoria, entonces es una guía de indicadores específica para estos proyectos, pero la quiero traer también como modelo que se puede utilizar o que pueden acogerse otras entidades, aunque no tengan financiación de la Fundación Biodiversidad, porque hay elementos que pueden ser de interés para su plan de seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver de forma rápida. En este caso hay tres tipos de indicadores porque hay tres tipos de acciones. Hay una acción tipo A, que es una acción de estrategia, la estrategia en sí de implementar una infraestructura verde. Acciones tipo B, que son acciones de ejecución de obra o ejecución de proyectos que conllevan una actuación directa sobre el territorio. Y acciones tipo C, que son acciones transversales, todo lo que tiene que ver con gobernanza, participación, comunicación, difusión o el propio análisis de seguimiento de los trabajos que se están desarrollando. Los indicadores van a estar agrupados en estos bloques. Indicadores que tienen que ver con superficies de actuación, indicadores que van a tomar datos sobre la biodiversidad, bueno, urbana y municipal que existe en ese ayuntamiento, indicadores que se van a centrar en la conectividad ecológica que se está generando, indicadores basados en la resiliencia climática de las actuaciones acometidas y después un análisis de beneficios ambientales y beneficios socioeconómicos que van a ofertar o van a crear las acciones que estén implementadas dentro de esa propuesta de estrategia de infraestructura verde. Y además hay unos indicadores finales del proyecto, de la ejecución del proyecto, basados en la perspectiva de género para evaluar el equilibrio de participación de hombres y mujeres en las diferentes acciones que se están desarrollando. Estos indicadores van a tener dos tipos de condicionantes, algunos que para esta convocatoria de la Fundación Biodiversidad van a ser de obligado cumplimiento y otros que los dejan de forma opcional, recomendados, para que los ayuntamientos decidan si les interesa tener también ese dato medido y aportarlo, por tanto, o no. ¿Vale? Bueno, vamos de forma rápida para que veáis los indicadores que están planteándose. En dato de superficie, bueno, pues para que veáis algunos, los que ponen aquí a la derecha O es que son obligatorios y si pone una R es que no son recomendados. Bueno, ¿qué es obligatorio? Pues saber la superficie de nuevos espacios urbanos renaturalizados. Te hacen una descripción, superficie intervenida, gracias a la cual
un espacio concreto. Voy a darle un poquito más grande para que vosotros también lo veáis. Un espacio concreto clasificado como suelo urbano se transforma en un área verde con una funcionalidad ecológica concreta como parte de una infraestructura verde urbana, tal y como, bueno, se desarrolla dentro de la convocatoria. Este indicador o cada indicador tiene una unidad de medida, en este caso son metros cuadrados, y es un apartado para ayudar a hacer esa medición. Pues hay que hacer una medición y agregación de superficies de intervención ecológica, desagregar en los casos que proceda las superficies cuya renaturalización requiera de trabajos de descontaminación o remediación específico. La escala de reporte es a nivel proyecto, es decir, cada proyecto ejecutado tendrá que tener este dato. Y si soy capaz. Bueno, a veces hay una referencia de algún documento donde hay más detalles sobre este indicador y después si es un indicador obligado o no. Bueno, por ir rápido, me paré un poco en el principio, en el primero, para que vieses cómo es la descripción de estos indicadores, pero vamos ahora de forma rápida viendo algunos de ellos, ¿no? Superficie peatonalizada, superficie de áreas verdes recualificadas, superficie no urbana renaturalizada. Aquí en la primera teníamos superficies urbanos y aquí no urbanos, o superficie renaturalizada en general, que es la suma de las anteriores. Y después estos que están en blanco tienen un reporte recomendado, no obligado, pues superficie renaturalizada de gestión pública. Se pueden hacer trabajos en terrenos privados y esos también contabilizan para la infraestructura verde. Superficie de gestión privada, superficies de áreas verdes en general, no solo las que se han actuado, sino dentro del municipio las superficies de áreas verdes. De hecho, en este caso, veis que la escala de reporte, la escala del indicador, no solo es a proyectos, sino que aquí es a nivel municipal y submunicipal. Municipal para todo el ayuntamiento, para todo el territorio de esa entidad local, pero dentro de la entidad local también se promueve que haya subdivisiones, espacios submunicipales, por ejemplo, las parroquias, y hacer la misma cuantificación a nivel parroquial. Bueno, en este caso tenemos también análisis de cubiertas verdes. Veis que las unidades pues, pueden ser metros cuadrados o en algún caso porcentajes y en otro caso pues también variará. En el apartado de biodiversidad urbana, perdonad que esto, puedo sacarlo. Bueno, pues tenemos control sobre especies exóticas invasoras de fauna y flora. Entonces, aquí tenemos que evaluar la evolución del control que está haciendo ese ayuntamiento sobre estas especies invasoras. Y tenemos valores entre 1 y 5. El valor 1 es que no hay datos, el valor 5 es que están identificadas todas las especies en una línea base, es decir, en un primer estudio. Se hacen las especies invasoras, se analizan las especies invasoras que existen en el ayuntamiento y aquí se comprueba que están todas erradicadas o en fase de eliminación. Entonces, en función de lo que sea, ponemos un 1 o un 5 para ese ayuntamiento. Presupuesto anual destinado a gestión de la biodiversidad, número de hábitats de interés en el municipio, número de especies amenazadas en el municipio, aplicación de gestión integrada para plagas. Diversidad de especies en fauna, diversidad de especies creo que también había en flora. Seguimiento de vegetación, pues sí, cantidad de árboles y arbustos plantados a nivel proyecto, a nivel municipal o a nivel submunicipal, diversidad en la vegetación, coherencia ecológica de las especies, conocimiento de la flora vascular, biodiversidad y temas de hábitats, superficie agrícola renaturalizada, superficie de pradera natural creada, láminas de agua creadas, refugios de fauna instalados, pasos de fauna existentes a nivel municipal. Vale, voy un poco rápido, pero tenéis el documento, es fácilmente llegar a él. Y simplemente me interesa que veáis diferentes enfoques para tener estos indicadores. Vale. Voy un poquito más rápido porque estamos llegando a la hora del café. Conectividad ecológica.
pues también tenemos distintos tipos de indicadores, indicadores sobre conectividad general o densidades o indicadores relativos a unos grupos de especies escogidos. Número de especies, perdón, de espacios verdes con funciones ecológicas, es decir, las zonas núcleo que están conectados, la longitud de los corredores ecológicos que tenemos identificada, superficie de hábitats fragmentada, el tamaño de malla efectiva que está vinculado al tema de fragmentación del territorio. En este caso hay una formulita que intenta ayudar a hacer esa medición. Hay mucha bibliografía también al respecto. Cobertura de arbolado, volvemos a tener cosas que ya hemos visto en el documento anterior. Naturalidad de la formación arbolada, densidad del verde en el ámbito urbano, pero también del ámbito municipal. Y aquí volvemos al NDVI que antes hablábamos y cómo se calcula, aunque como vimos también hay herramientas que ofrecen el NDVI ya de forma directa, ¿no? Bueno, termino esta y hacemos la pausa. Resiliencia climática, pues especies adaptadas al clima. Hay ciertos indicadores complejos de medir, en este caso es obligatorio ver y te manda unas características, pero internamente, dentro del equipo de Green Gap, hay algunos miembros que estamos colaborando también en un proyecto de la Fundación Biodiversidad y tenemos que hacer este tipo de indicadores y hay alguno que es dudoso de que se pueda medir de forma adecuada con unos recursos limitados como tenemos, ¿no? Si tuviésemos unos recursos infinitos, pues podríamos hacerlo, pero a veces eso no es factible y entonces hay ciertos indicadores que son complejos. Protección protegida frente a riesgo de inundación, pues tenemos las zonas inundables, con lo cual sabemos las que no son inundables, volumen de agua de lluvia interceptada, podemos tener datos a partir de las entidades de gestión de agua, volumen anual de agua empleada en el riego municipal, volumen reutilizado, volumen de agua reutilizada para el riego, ingresos anuales hospitaleros por efectos de calor. Estamos hablando de temas de riesgos climáticos, ¿no? Beneficios ambientales o co-beneficios ambientales, pues concentración de material particulado por temas de calidad de aire, concentración de óxidos de nitrógeno, índice de sensación térmica por calor y también nos dan una formulita, después veremos algún ejemplo que estamos haciendo en Green Gap. Nivel de presión sonora, oxígeno disuelto, carbono secuestrado, utilización de materiales reciclados en los proyectos que se ejecuten, cuál es el porcentaje de volumen y el porcentaje de presupuesto para el uso de material reciclado. Usos de materiales de bajo impacto, residuos, uso de compost, etcétera, etcétera. Beneficios socioeconómicos. Dotación de áreas verdes. Entonces aquí es donde evaluamos la superficie de zona verde por habitante, también a nivel municipal y a nivel submunicipal, la proximidad a áreas verdes, pues también con una determinación de qué es un área verde, qué tamaño debe tener, al menos 0,5 hectáreas, a qué distancia debemos considerar que un área verde es próxima a un residente, pues aquí plantean 400 metros. Percepción de la población, eso implica hacer encuestas para que el ciudadano indique cuál es su nivel de percepción sobre el espacio verde, si le gusta, cómo contribuye, si cree que hay algún tipo de molestias por ruido, cómo cree que es la calidad de aire, etc. Bueno, aquí se trataría de hacer una encuesta y después también hablaremos de ello. Percepción del bienestar, datos de actividad física que generan los espacios naturales, los espacios verdes para fomentar el deporte, empleos directos creados para los proyectos vinculados a la infraestructura verde o empleos indirectos,
Temas de accesibilidad, también con algunas recomendaciones para poderlo medir, superficie ocupada por huertos urbanos, etc. Y después está, y ya termino con esto, la perspectiva de género, pues el número o presencia de mujeres en el equipo, presencia de procesos de mujeres en los procesos de participación, en aquellas actividades que se hagan de divulgación, el uso de herramientas de comunicación y sensibilización en igualdades de género, y después una serie de referencias vinculadas a algunos de los indicadores que anteriormente se comentaron. Vale. Vuelvo un momento a la presentación. ¿Me confirmáis que está viendo? Creo que sí. Bueno, y hemos visto bueno, vinculado a esta guía de indicadores hay una matriz elaborada en Excel, que bueno, no voy a abrir, pero os pongo un ejemplo para que veáis. Entonces, hay un Excel con pestañas para cada grupo de indicadores y están esos indicadores y las casillas correspondientes para ir añadiendo los datos que se vayan midiendo. ¿Vale? Lo dejamos aquí y después os explico cómo estamos haciendo en GreenGap esta metodología para hacer el seguimiento y evaluación de una estrategia. ¿Alguna cuestión que queráis formular ahora? Pues son las 11:05 por mi reloj. Dejamos 25 minutos. A las 11:30 volvemos a conectarnos y seguimos con el curso. ¿Ok? Muchas gracias. Dejo de compartir. Y yo creo que podemos dejar de grabar. ¿No? Grabar vacío. Tendremos 2 grabaciones.